adrenalina, miedo. Y me pregunto, ¿qué no es así como nos sentimos los mexicanos? Aquí el señor dice que adrenalina, pero yo percibo más que hay un ambiente de inseguridad, un ambiente de inestabilidad, de incertidumbre y efectivamente de mucho miedo ante esa falta de claridad en el futuro. Porque una transición, jóvenes, es precisamente este proceso de transitar, pero con dos sentidos. Es necesario avanzar, pero al mismo tiempo, sobre la marcha, es necesario definir a dónde se avanza este futuro. De tal manera que en materia de participación es necesario en dos sentidos. Necesitamos participar en la definición de este futuro y necesitamos participar en la construcción del mismo, en el avanzar en la construcción del mismo. No sé si me estoy explicando. Tiene dos grandes vertientes un proceso de transición. El primero, definir a dónde vamos. Es parte de la bronca, como se dice de manera popular en este país. ¿A dónde va México? Pero no somos capaces los mexicanos, no lo hemos sido, de ponernos de acuerdo en la definición de este futuro a construir. Y entonces estamos en una lucha de fuerzas en donde unos empujan hacia acá, otros jalan para acá, otros para acá y otros quieren para atrás. Y hoy pues es necesario que la juventud, entre otros, y en general los ciudadanos del país, empecemos a contribuir en la definición de este futuro y en el avance en la construcción del mismo. Son los dos grandes renglones que demanda precisamente el tema central: participación, que es el nombre de la palabra clave si queremos construir una democracia. Este es el tema central. Necesitamos participar en la definición de a dónde tiene que ir México y necesitamos participar en la construcción de ese México que definamos. Parte del problema en el país es que no somos capaces ni siquiera de ponernos de acuerdo a dónde tiene que ir el país. Y nos andamos jaloneando. El mejor ejemplo es la Cámara de Diputados. Ahí tienen perfectamente un ejemplo de lo que los mexicanos no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Es el mejor ejemplo. ¿Y qué sucede en esta transición? El país tiene transitando en lo político, obvio decir que hemos tratado de transitar hacia una democracia. Hemos también intentado en lo económico transitar hacia una economía social de mercado. Y en lo social, pues vemos que tenemos que este país debe construirse en un verdadero Estado de Derecho. Debe también ser un Estado solidario y por supuesto que subsidiario, contrarrestando con el problema que venimos arrastrando los mexicanos del paternalismo castrante que nos inyectó en las venas el viejo régimen. En otras palabras, en mi opinión, lo que más daño le ha hecho a este país es el paternalismo. ¿Alguien me puede dar alguna idea de qué entiende por el criterio paternalista? ¿Qué se entiende cuando hablamos de paternalismo? ¿Alguien me puede decir? Todo lo decide el papá, ¿no? Todo lo decide el papá, el gobierno, que creemos que... Es decir, los mexicanos estamos muy acostumbrados, porque así nos vendió la idea el viejo régimen, que para todo teníamos papá y que papá nos iba a resolver los problemas, ya fuese en la familia, ya fuese en la empresa. El papá patrón es el que tenía que resolver todo. En el ámbito del gobierno, el papá gobierno para eso estaba, para tratarnos como niños chiquitos
y resolver nuestros problemas. Pero esto, mis amigos, lo que hace, incluso en la escuela, el sistema escolar mexicano se diseñó con el criterio del papá maestro, y vemos que muchos alumnos quieren que el maestro les dé apuntes y les facilite el trabajo, y les molesta cuando precisamente los dejan en libertad para que ustedes tengan que estudiar con criterio amplio. Quieren que se las den, como se dice, pelada y en la boca. ¿No pasa eso? Entonces, el paternalismo le ha generado precisamente mucho daño al país, porque ha generado dependencia, un mexicano dependiente, mientras que la subsidiariedad lo que genera es independencia. El mejor ejemplo de la antítesis del paternalismo es la subsidiariedad, y esta subsidiariedad queda perfectamente reflejada en la paternidad, no así en el paternalismo. ¿Por qué? Porque ¿qué no es el trabajo de nuestros padres? Prepararnos para que el día de mañana nosotros podamos volar por nuestra cuenta. ¿Sí me explico? En otras palabras, la subsidiariedad, siendo la antítesis del paternalismo, la subsidiariedad nos plantea lo que popularmente se habla del dicho de enseñar a pescar en lugar de dar pescado. De manera que siempre que hay una ayuda, si queremos que ésta sea subsidiaria, tiene que ser temporal. Si la hacemos definitiva, la convertimos en paternalista, porque te va a generar dependencia en lugar de generar las herramientas para que tú te conviertas independiente. Entonces, parte de lo que le ha generado un gran daño al país es este paternalismo. Pero el país transita en los diferentes órdenes, y no todas las transiciones, o la transición es la suma de las diferentes transiciones. No todas las transiciones que estamos construyendo en el país van a la par, no todas llevan el mismo grado de avance, no todas las instituciones en México están avanzando en el proceso de transición al mismo ritmo. Unas van adelante, otras van a la saga, en el cabuz precisamente del proceso de transición. Entonces necesitamos ir empujando a este país a que siga avanzando en este proceso de transición. Y en particular, el tema que nos interesa principalmente hoy es este tema. Y vemos, lo hemos dicho en general, que esta transición se ha prolongado demasiado, se ha estancado, y lo que es todavía peor, decía yo hace unos minutos, ha sido secuestrada por la clase política. Porque el proceso de transición en México se gesta a través de la presión y la participación ciudadana, y así se logró avanzar, con presión y participación ciudadana. Pero resulta que al lograrse la alternancia, muchos ciudadanos optaron por replegarse y decir: yo ya cumplí, ya no se necesita la participación. Hoy empezará, pensaron muchos, a transitar y concluir su transición en el país desde el poder. Será esta alternancia, este nuevo partido, el que haga concluir la transición en México. Y resultó que esto no es cierto. No se puede concluir la transición en el país, y no tendremos un país diferente si no cambiamos nosotros los mexicanos a través de la participación ciudadana. De que seamos un país interesado en nuestra política, de que entendamos que nos tenemos que sacar de las venas lo que nos inyectó el viejo régimen. El viejo régimen priista nos vendió 3 ideas, 3 mitos, le llamo yo,